¿Qué pasa, tribu? En el vídeo de hoy vamos a tratar uno de esos temas que a veces damos por hecho que es de conocimiento común, pero en otras ocasiones no todo el mundo sabe qué son. Así que vamos a empezar con algunos vídeos en los que voy a explicar algunas cosas un poco más básicas. Por lo que en el vídeo de hoy vamos a hablar de los macronutrientes, que son los macronutrientes y algunas cosas referente a ellos. Por lo que si te interesa, ¡vamos a por ello! Shh. Normalmente cuando nos referimos a los macronutrientes nos estamos refiriendo sobre todo a tres: a las proteínas, a las grasas y a los hidratos de carbono. Así que vamos a empezar por los primeros, las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Pues las proteínas son una serie de aminoácidos que se van uniendo para formar una proteína más larga. Pero claro, ¿qué son los aminoácidos? Simplemente, como esto va a ser muy básico y no vamos a meternos a fondo, realmente que sepáis que los aminoácidos son unas pequeñas particulitas que se van uniendo para formar eso que llamamos proteína. ¿Y qué cosas interesantes podemos saber de la proteína? Las recomendaciones generales de proteína son de 0,8 a 1 gramo por kilo de peso. Es decir, en una persona de 70 kilos estaríamos hablando de aproximadamente 60-70 gramos de proteína. Pero claro, no todo realmente es la cantidad, sino que también el tipo de proteína es muy importante. De esta manera podríamos distinguir entre las proteínas animales y las proteínas vegetales. Tampoco nos vamos a meter muy a fondo en todo esto, pero que tengáis en cuenta que en general las animales suelen tener un valor biológico y una digestibilidad mayor que las de origen vegetal. Y por eso antiguamente nos equivocábamos y pensábamos que una dieta vegana no puede llegar a los requerimientos proteicos debido a que esa proteína sería un poco más pobre y menos digerible. Pero nada más lejos de la realidad. Lo importante es que si nosotros comemos proteínas de origen vegetal, elijamos aquellas que tienen un contenido en aminoácidos suficiente, es decir, que no tengan carencias, o podemos, alguna que tenga carencia en un aminoácido, compensarlo con aquella que tenga carencia en otro. De esa forma tendríamos la proteína completa a lo largo del día. Aunque hablaré de esto más a fondo, lo que os tiene que quedar claro es que la mayoría de las legumbres tienen realmente un contenido en aminoácidos que es lo suficientemente completo, al igual que lo podría ser cualquier otro tipo de carne, el huevo, la leche. Aunque sí puede ser interesante en aquellas personas que siguen una dieta vegana que en vez de quedarse en el 0,8 gramos por kilo de peso intenten subir un poquito a 1, incluso 1,2. Y teniendo en cuenta que la recomendación es hacer actividad física, lo más probable es que haya que aumentar un poquito más esa necesidad proteica. Ojo, tanto en omnívoros como en gente que sigue una dieta vegana. Vale, pero entonces, ¿en qué alimentos encontramos la proteína? La proteína la encontramos en carnes, en pescados, en huevos, en leche, en legumbres, en frutos secos, en cereales también hay una buena cantidad de proteína, pese a que tengan algo de deficiencia en lisina. Aunque a lo mejor en algunos sitios os podéis encontrar que dicen que otros alimentos de origen vegetal, como puede ser el pimiento o quizá el brócoli, tienen un contenido en aminoácidos bastante completo. Y vale, puede que esto sea cierto, pero la cantidad de proteína por 100 gramos de alimento es muy baja, con lo cual sería prácticamente imposible llegar a las necesidades proteicas con esos alimentos. Por lo que, como os he dicho, realmente los alimentos que os he comentado antes son los que más cantidad de proteína van a tener y va a ser los que de forma más sencilla pueden hacer que lleguéis a esas necesidades. Dijiste que no te ibas a meter a fondo. Vale, sí, tienes razón. Continuamos al segundo, las grasas. Las grasas son ese alimento que tanto hemos atacado durante tanto tiempo. ¿Y por qué se ha atacado? Porque las grasas tienen 9 kilocalorías por gramo de grasa. Y como el contenido calórico era tan alto y al principio solo nos fijábamos en las calorías, dijimos, ¡atrás, Satán! Y realmente las grasas no tienen por qué ser tan malas. Las hay mejores y las hay peores. Tenéis que tener en cuenta que dentro de las grasas pueden tener una cadena más corta, una cadena media, una cadena más larga, pueden tener insaturaciones colocadas, que esto sería lo que hablamos muchas veces de grasas saturadas, que mucha gente lo llama grasas malas, o grasas insaturadas, que se suelen llamar grasas buenas. Pero ojo con esto, porque ni todas las saturadas son tan malas, ni todas las insaturadas son tan buenas. ¿Y qué podríamos considerar una grasa un poco más mala? Pues por ejemplo las grasas que vienen sobre todo de origen animal, tipo en los embutidos, como puede ser en el chorizo, como puedes también tener en la morcilla, como
como puedes tener en un montón de embutidos que comemos a lo largo del día que tienen un contenido en grasa alto, que es una grasa saturada que sí que está asociado a peores problemas de salud. Mientras que dentro de las grasas buenas tenemos las de los frutos secos, las de los aceites, sobre todo vírgenes antes de ser refinados, la de los aguacates, incluso las grasas lácteas no tienen ningún problema. Podríamos decir que es un poquito más neutro, pero realmente no tiene ningún problema en consumir este tipo de grasas. Por lo que tenemos que dejar de tener miedo a las grasas, no son tan malas como nos han vendido. Lo que sí que tenemos que tener algo más de cuidado es con las grasas trans, que esas son las que habitualmente vienen en los productos procesados y ultraprocesados. ¿Y cuál es la recomendación habitual de grasa? Pues se suele decir que entre un 30 y un 35%, y después también están los porcentajes dependiendo del tipo de grasa. Pero al final esto no es tan importante, lo importante es que las grasas que consumamos sean de buena calidad, y aunque se suban de este porcentaje no va a ocurrir nada. Así que pasemos al tercero, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son aquellos que provienen sobre todo de los cereales, de las frutas, de los azúcares, y estos son los que ahora mismo nos traen más de cabeza. Como todos sabemos, ahora mismo lo que estamos es intentando evitar tomar tanta cantidad de azúcar, que es un hidrato de carbono. Pero claro, es un hidrato de carbono simple que tiene una serie de repercusiones en nuestro organismo que no tienen a lo mejor los hidratos de carbono más complejos. Pero claro, como todo, al dividirlo en estos dos grupos tan grandes, no podemos decir que los complejos sean buenos y los simples sean malos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la fruta tiene hidratos de carbono simples, mientras que a lo mejor el pan blanco tiene hidratos de carbono complejos. Y sin embargo, la digestibilidad que tiene un pan es bastante mayor que la que tiene una fruta, y la fruta en general está asociada a mejor pronóstico de salud que el consumo de pan. Por lo que no podemos decir simple malo, complejo bueno, sino que tenemos que volver a fijarnos en los alimentos. Porque tened en cuenta que realmente, aunque tú tengas un hidrato de carbono complejo, ese hidrato de carbono, dependiendo el proceso por el que realmente se esté tratando, puede hacer que su digestibilidad aumente, puede hacer que se corte en cadenas un poquito más pequeñas, mientras que si el simple se está tomando en poca cantidad y encima se está tomando en una matriz que aparte tiene fibra, realmente no va a tener el mismo efecto en el organismo. ¿Y cuáles son las recomendaciones de hidrato de carbono? Pues las recomendaciones de hidrato de carbono se suele decir que está entre un 50-55% de las necesidades calóricas diarias. Pero realmente no hay estudios que demuestren que eso deba ser así. Al final puede ser que tú estés tomando más cantidad de hidratos de carbono y que sea igual de saludable tu dieta, o estés tomando menos y también lo sea. Todo depende de qué alimentos estés tomando, cómo los estés tomando, de qué manera. También depende de ti. Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene una mayor resistencia a la insulina, entonces es más probable que mayor cantidad de hidratos de carbono vaya a repercutir peor en tu salud. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, que realmente es un vídeo simplemente para explicaros eso, un poquito los macronutrientes, cuáles son, en qué alimentos están, cuáles serían las recomendaciones y si realmente tenemos que tener en cuenta eso o no tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo que si te ha interesado, compártelo con toda la gente de tu alrededor que creas que le puede interesar. Y por supuesto, ha sido un placer estar un día más con vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, y ya sabéis que podéis entrar en mi web mykidiet.com, myk10.com, igual que el nombre del canal, y entonces ahí tenéis toda la información que voy subiendo a lo largo de la semana sobre nutrición y sobre hábitos de vida saludable. Y por supuesto, no olvidéis darle aquí al logo, suscribiros y le deis a la campanita y os avisan de cada vídeo que subo. Así que aquí os espero. Así que estos son los macronutrientes.